Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, hago este video para que puedan comprender o para poder transmitirles mejor cómo es que yo necesito o cómo me gustaría que ustedes redacten la fundamentación de sus proyectos. ¿Por qué les digo cómo me gustaría? Porque no hay una ley para poder redactar esto, pero sí se va a poder leer mejor o se va a escuchar mejor, o quizás puedan convencerle mejor a la gente que les va a evaluar la calidad de sus proyectos. A ver, voy a poner bien un poco la cámara acá, está un poco... Ahí está, bueno. Acá en el PowerPoint, no sé si acá, no me acuerdo, es la primera vez que voy a hacer un video como esto. Bueno, dice el PowerPoint: un proyecto está relacionado de acuerdo al ámbito de desarrollo y la perspectiva que adopte el proyectista en un determinado trabajo. Bueno, entonces nuestros proyectos tienen que estar relacionados con nuestra carrera. Es decir, yo, ingeniera en electricidad, no puedo hacer un proyecto que tenga que ver con química. O sea, no es que no puedo, sino que mis capacidades y habilidades no van a ser suficientes para que yo pueda desarrollar ese proyecto de la manera que tiene que ser, de la manera adecuada. El proyecto es un instrumento de decisión que se vale de un conjunto de herramientas que pretende conseguir la asignación de recursos con criterios de racionalidad, de prevención de hechos, de fijación de metas coherentes y coordinadas. Entonces yo me tengo que fijar metas coherentes y coordinadas, es decir, que yo no puedo pretender hacer un proyecto para la NASA, por más de que me dé el coco para hacer. No, yo tengo que hacer algo que esté bajo mi alcance económico, psicológico, académico, etc. Todo tiene que estar, pisar tierra. Por tanto, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente de forma sistemática al planteamiento de un problema, sea cualquier tipo de proyecto que se encare. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que es un proyecto? Un proyecto es la solución a un problema. En eso se engloba lo que es un proyecto, o de ahí tiene que nacer una idea. ¿Qué características debe tener un proyecto? Acá en el PowerPoint dice, tiene que ser realista. Como les dije, no puedo yo pretender hacer un proyecto que cueste 200 mil millones de dólares y yo no tengo la plata para poder desarrollar. Puede ser una gran idea, puede ser una idea de la gran 7, pero si yo no estoy en condiciones de desarrollar esa idea, no es realista. Tiene que ser medible. ¿Qué quiere decir que tiene que ser medible? Quiere decir que tiene que tener un inicio y un fin. Tiene que poder realizar en un tiempo determinado. Yo no puedo pretender realizar un proyecto de cada 10 años, porque no da el caso, ¿verdad? También tiene que ser flexible. ¿Qué quiere decir flexible? Que, por ejemplo, si se dan ciertas situaciones, como la situación por la que estamos pasando, por la pandemia, el proyecto o la idea se tiene que adaptar a las situaciones en las que estamos. Tiene que ser flexible. Motivador. Tiene que ser motivador, porque si en el transcurso del desarrollo del proyecto a mí ya no me agrada o ya perdí esa motivación, como dice la palabra motivador, ya no voy a querer hacer bien o no voy a querer hacer en condiciones o desarrollar en condiciones la idea que yo generé inicialmente. También tiene que ser motivador para que otra persona de repente quiera continuar con la investigación que yo estoy realizando actualmente. Tiene que ser comprensible. Quiere decir que todos tienen que entender qué es tu idea, o tienen que entender qué es lo que vos querés transmitir o qué es lo que vos estás vendiendo. Digo esto porque de repente hay mucha gente que habla con muchas palabras muy complicadas y ni ellos mismos se entienden. Entonces tenemos que utilizar palabras sencillas pero técnicas, no salir tampoco de lo técnico, ¿verdad? Y hasta tu mamá, tu papá, tu prima, tu hermana, cosas que no entiende, gente que no entiende electricidad debe de poder entender tu proyecto. Y por último, tiene que ser participativo, es decir, que tienes que participar vos, cómo hacer participar al resto de tu idea. O sea, no puede ser una idea para vos solito nomás, o para vos solita. Tipos de proyectos. Tenemos los de investigación, inversión privada, inversión social, tecnológicos y de vida. Entonces tenemos 5. No sé por qué usé este dedo. Bueno, entonces yo les recomendaría
que hagan un proyecto o de investigación o tecnológico, dadas las situaciones por las que estamos pasando. Entonces, no sé si vamos a tener la oportunidad de construir luego algo, ¿verdad? Pero sí podemos solucionar los problemas o idear, generar ideas, soluciones a problemas así puntuales. El proyecto es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. Entonces, vuelvo a aclarar que lo que es un proyecto es algo, una idea que toma así un problema y lo resuelve. Entonces, si yo tengo un problema, yo tengo que pensar en cómo resolver ese problema, y ese es mi proyecto. Con ese proyecto yo genero un bien o un servicio que hace que beneficie a alguien, entonces ahí se resuelve el problema. Las características o atributos de los proyectos tienen que ser únicos, es decir, yo no puedo hacer lo mismo que hizo fulanito el año pasado o lo mismo que está haciendo mi compañero. Tiene que ser temporal, quiere decir que tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de fin, como ya les había dicho. Tiene que tener objetivos. Yo no puedo así hacer a la Bartola las cosas, yo me tengo que ir fijando ciertas metas cada tanto a cumplir para llegar al final de lo que sería la cúspide de mi proyecto. Tiene que tener beneficiarios, digo bien, o destinatarios, que es a quién le beneficia mi proyecto. O sea, yo no puedo hacer un proyecto que no tenga ningún beneficio, no sea de provecho, como dice mi mamá. Bueno, tiene que tener un espacio, es decir, tiene que poder desarrollarse en alguna ciudad, en una institución, lo que sea. Tiene que tener actores que serían los involucrados al proyecto, condiciones de contexto económico, político, normativa, social, o sea, tiene que adaptar a nuestra sociedad. Es decir, yo no puedo hacer, por ejemplo, un proyecto que atente contra nuestras políticas ciudadanas. Tiene que tener actividades que son un cuadro de actividades para ir realizando el proyecto, y por último tiene que ser interdisciplinario. Quiere decir que tiene que ser un trabajo en equipo de varias habilidades. Bueno, acá tenemos la lámina del problema. Dice realidad insatisfactoria que puede ser modificada con otra realidad favorable. Es decir, un problema es una realidad, no es algo que tipo se me ocurrió nomás o voy a inventar un problema. No, un problema no es inventado, un problema es algo real, lo que está ocurriendo. Es una realidad que yo como ciudadano, y también agregando a eso nuestras habilidades que hemos adquirido a lo largo de nuestra formación académica, podemos aportar nuestro granito de arena y poder resolver ese problema en particular. También habla de que es una situación actual inaceptable, es decir, obviamente a nadie le gusta tener problemas, y evitable para que el actor que lo identifica a quien le asigna un valor negativo. Entonces, siempre cuando hablamos de problemas son cosas negativas, ¿verdad? Pero por suerte nosotros somos capaces de generar muchas soluciones a un mismo problema. Seguimos. El proyecto es una intervención para abordar todos y algunos de los problemas, o algunos de los problemas, digo bien, asociados con la situación inicial. Entonces, si todavía no tenés un tema de proyecto, pensá en un problema que tengas o en un problema que vos veas a diario, o en tu casa, o en la calle, o en la sociedad, y trata de solucionar eso en tu cabeza, o de decir, bueno, por ejemplo, yo veo que el piso, hay un tema que es así súper interesante, que se llama un limpiador, un cepillo mecánico o automático, todavía no tiene un nombre definido, pero yo pienso que esa persona se puso a ver que los pisos estaban muy sucios y que estar lavando toda la hora con cepillo era muy cansador, y también perdías mucho tiempo y no era tan eficiente. Entonces esa persona ideó, bueno, voy a hacer un cepillo mecánico ahora. Entonces, genial, esa es la solución a un problema que yo veo todos los días. La intervención que podemos llamar proyecto está diseñada para fomentar el cambio en la dirección de la situación futura objetiva. Entonces, hay una realidad que está siguiendo un curso que yo puedo cambiar con mi proyecto. El proyecto debe brindar soluciones integrales, lo cual implica la combinación más satisfactoria entre el producto y el servicio que recibe el cliente a través del proyecto, de modo a lograr la plena satisfacción de sus necesidades y expectativas.
Eso es una cita que está aquí. Entonces, no se olviden de que un proyecto debe brindar soluciones integrales. Es una solución a un problema. Es la enésima vez que digo eso, pero en eso se basa la idea de un proyecto. Pueden ignorar nomás que mi perro está ladrando, pero ya no pienso grabar este video. Ahora sí, llegamos a la justificación, que es lo que realmente yo quería explicarles cómo hacer, ¿verdad? La justificación de un proyecto es la descripción de las condicionantes que han motivado la propuesta de intervención o el proyecto operativo. Es decir, ¿qué es lo que a vos te motivó a generar esa idea al problema? Eso es la justificación. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué yo hice? ¿Por qué elegiste? ¿Verdad? Entonces, el contexto de partida, cómo yo tengo que iniciar o cómo yo tengo que empezar a escribir mi proyecto, tiene que haber un momento histórico. Es decir, yo me tengo que basar en alguna historia, qué sé yo, desde 1811, que no hay luz en la calle, entonces, y así, cosas así. O sea, yo tengo que hablar históricamente qué está pasando. No hace falta también desde 1811, puede ser desde el 2000, desde los años 2000, o desde que inició tal cosa, desde que inició la cuarentena, etcétera, ¿verdad? Si les ocurre alguna idea para acabar con este tema del COVID-19, ¿verdad? Genial. Tiene que tener una situación y características detectables de la comunidad, como le digo, tipo, yo tengo que ver qué es lo que pasa en la sociedad para poder hacer mi proyecto, y la organización y su personal, la gente que está involucrada con todas esas ideas, lo cual proveerá la detección de indicadores iniciales y variables que conformarán un diagnóstico de la solución. Entonces, vuelvo a repetir, si todavía no tenés un tema de proyecto, lo que tenés que ver es hacer vos, ponerte el papel de doctor y ver los síntomas de los problemas que hay y hacer un diagnóstico de cuál puede ser la posible solución a esos síntomas. Se trata de dar respuesta a por qué se hace. Eso es lo que yo siempre les digo. ¿Por qué hace este proyecto? O sea, ¿con qué fin? ¿Cuál es la razón de ser del proyecto? Entonces hay que explicar la prioridad, la urgencia del problema a resolver y por qué se considera un problema. Entonces, para orientarnos tenemos esta secuencia de pasos. Primero, explicar la urgencia del problema. ¿Qué tan urgente es resolver el problema que vos viste? Se parte de la necesidad a partir del diagnóstico de la realidad. ¿Por qué se hace? Entonces, ¿por qué yo hago, verdad? Por ejemplo, ¿qué tan urgente es tapar un bache que se encuentra en una calle? Entonces, ¿por qué es tan urgente? Entonces, yo tengo que explicar todas las consecuencias que traen los baches, ¿verdad? Conviene explicar con claridad las consecuencias de la no realización del proyecto. Entonces, volvemos a la idea de tapar el bache, ¿verdad? ¿Por qué es tan urgente tapar un bache? Porque es, qué sé yo, puede caerse un auto, ¿verdad? Y va a romper su tren delantero, puede ocasionar accidentes, un montón de cosas, ¿verdad? Prioridad que se conceda a la solución del problema. Y se debe establecer en función de dos tipos de razones: las razones políticas y las razones técnicas. Vamos a hablar más de las razones técnicas, que son las razones objetivas relacionadas con la magnitud del problema a resolver. La no intervención puede aumentar las consecuencias negativas de todos, de miembros y de los que están alrededor de los beneficiarios. Las consecuencias de los beneficiarios pueden ser directas o indirectas. Volviendo al caso del bache, ¿verdad? Las razones técnicas. Si yo no llego a tapar ese bache, aparte de romper tren delanteros al 2x3 de gente que, no sé, que no puede estar gastando tanto en mecánico y en cambiar y toda la hora sus, ¿cómo se dice?, repuesto del auto, ¿verdad? Puede ocasionar accidentes, de repente, no sé, fantaseo nomás, puede salir una rueda y esa rueda le puede lastimar a alguien o le puede matar a alguien, o con el tiempo ese bache puede ser más grande y puede ocasionar accidentes fatales, ¿verdad? Entonces, siempre hay que ser así un poco fatalista al comentar la situación por la que está pasando lo que nosotros elegimos como tema para solucionar ese problema. Después tenemos recursos internos y externos asignados a la solución del problema. Está relacionado con el diagnóstico del problema a resolver y con el de la situación que tienen que resolverlo. Entonces, tenemos que saber qué es lo que vamos a utilizar para poder, pues, recursos materiales, humanos, etcétera, para poder llevar a cabo nuestra solución. Y por último, la justificación del proyecto en sí. Se nos pide presentar los resultados que hayan arrojado la evaluación previa al proyecto. Esta evaluación previa deberá referirse a, entre otros aspectos, a la viabilidad del proyecto. La viabilidad no se podrá observar hasta que podamos ver los factores internos y externos.
para valorar un proyecto que aún no se ha ejecutado, es decir, porque es viable. Entonces, en el momento en que yo voy a escribir o ya estoy escribiendo la justificación, todavía yo no desarrollé el proyecto, ¿verdad? Porque es como una idea recién que tienen que entrar a evaluarse si sí o si no. Entonces, básicamente yo tengo que evaluar qué tan factible es la idea que yo tengo y decir por qué es factible. Entonces, de eso se trata. Algunas preguntas que se tienen que contestar en el escrito, en la justificación. No digo ya que ustedes tienen que escribir estas preguntas, pero sí al leer un texto se generan ciertas dudas o ciertas inquietudes, digo bien. Entonces, las preguntas que se deben responder así a la lectura son: ¿qué hacer? ¿Para qué? ¿A quiénes? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y con qué? Entonces, todas esas dudas o esas cuestiones van surgiendo a la par que yo voy leyendo una justificación. Entonces, la justificación es un texto de carácter argumentativo, claro y coherente sobre la temática que se quiere validar y defender del proyecto. Debe ser una afirmación razonable, comprensible y comprobable. Nuestra justificación es como el abogado de nuestro proyecto. Es la página que dice por qué mi proyecto es súper interesante, por qué es viable, por qué es factible. Entonces, ahí es en donde yo le atrapo a las personas y les convenzo de que tienen que comprar mi producto. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta: debe expresar claramente la razón fundamental o motivo principal del proyecto, mostrando su validez, importancia, necesidad y ventajas comparativas con otras propuestas. Es decir, alguien seguro, no sé, yo en otro país, en otro grado, en otro año, propuso también algo parecido o propuso otra cosa al mismo problema, y yo tengo que decir por qué el mío es el mejor. Debe hacer referencia explícita a hechos, datos, teorías, textos, etcétera, relacionados con el tema del proyecto. Mis perros me van a matar. Entonces, yo me tengo que basar en textos, sí o sí, en hechos, en datos históricos, algo científico. Sí o sí tiene que tener una base científica en mi proyecto. Yo no puedo inventar así ideas porque sí, y no hay algo que me sustente a mí teóricamente hablando. Entonces, para culminar, hay que detallar el problema identificando qué ocasiona inconvenientes y se transforma en un obstáculo para el desarrollo de la comunidad destinataria del proyecto. Explicar cómo y por qué el proyecto es la alternativa de la solución más pertinente y viable, técnica, social, ambiental y económicamente hablando, para solucionar el problema. Entonces, todo eso yo tengo que explicar en mi fundamentación, y por último, describir la situación actual y cómo se pretende que ésta se transforme una vez ejecutado el proyecto. Entonces, estos tres últimos puntos es lo que se tiene que ver en su fundamentación. Tengan en cuenta eso a la hora de escribir la fundamentación. Al final de este video, cuando vean todo, ¿verdad? Espero que hayan comprendido lo que realmente les quería transmitir, para que puedan entender cómo se debe escribir una fundamentación. Y antes que se me olvide, antes de terminar el video, lo que vi varios errores en la escritura, en la redacción, es que un documento como lo que sería un proyecto o algo que tenga que ver con investigaciones académicas, nunca se tiene que escribir en primera persona. Es decir, no puedo decir yo llegué a la conclusión o llegamos a la conclusión. No, así no se escribe, es errado. Se debe escribir en tercera persona, es decir, se llegó a la conclusión, se analizó, se investigó, todo se hizo. No se puede decir yo hice o nosotros hicimos. Eso no queda bien a la lectura de un proyecto académico, entonces de un documento académico, digo bien. Entonces quiero que tengan en cuenta ese pequeño detalle que va a hacer que su texto sea mucho
sea mejor, ¿verdad? Sea más agradable a la lectura. Entonces yo les voy a juntar la justificación de lo que había sido mi tesis para poder recibir mi título de ingeniera, para que tengan así una guía de cómo se redacta más que nada el cuerpo y de cómo yo tengo que hacer para convencerle al lector de que mi proyecto es así de la gran 7. Espero que les haya servido este video. Nos vemos la próxima semana con objetivos generales y específicos para poder ya ir encaminando nuestro libro. Nos vemos la próxima. Chao, chao.